Bueno, ya hemos comenzado el tiempo de la Cuaresma y bueno, yo quiero proporcionarles también algún material para que puedan escucharlo, para que puedan verlo y que juntos podamos también ir preparándonos a la Pascua. La Pascua para nosotros los cristianos es la fiesta principal o debería ser la fiesta principal y es el momento en que nosotros nos renovamos interiormente, es el momento en que nosotros también vamos viendo aquellas cosas que tenemos que cambiar, las cosas que no están bien, pero sobre todo es el momento de hacer que la vida que Cristo nos ha dejado verdaderamente sea de nosotros, la hagamos nuestra. Yo les quiero proponer a lo largo de algunos videos poderles proponer las catequesis que hacían los primeros cristianos referentes al bautismo. Están contenidos en algunos textos de la Sagrada Escritura y son muy importantes porque sobre todo nos llevan a esta experiencia con Jesús vivo. Hoy vamos a hablar precisamente del ciego de nacimiento. Es un texto que nosotros hemos escuchado, pero que el día de hoy quisiera reflexionar con ustedes. Vamos primero a seguir lo siguiente. Vamos primero a leer el texto del Evangelio. Después del texto del Evangelio, yo te invitaría a que a lo mejor le pongas pausa a tu video y entonces puedas reflexionar un poco qué es lo que me dice el texto, qué es lo que estoy escuchando, volver a repetir nuevamente el texto y después de esto llegar a un momento de reflexión. Después de este momento de reflexión, entonces ir buscando algunas metas, algunas acciones muy concretas para llevarlas a mi vida de todos los días, que es lo más importante que nos tiene que motivar esta Cuaresma. Vamos a comenzar con la lectura del texto del Evangelio según San Juan. Al pasar, Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego, él o sus padres? Jesús contestó: Ni él pecó ni sus padres. Ha sucedido así para que se muestre en él la obra de Dios. Mientras es de día, tienen que trabajar en las obras que Él me envió. Llegará la noche cuando nadie pueda trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue y se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto pidiendo limosna comentaban: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? No es, sino que se le parece. Soy yo. Así que le preguntaron sobre cómo era que veía. Ese hombre, que se llama Jesús, hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo que fuera a lavarme a la fuente de Siloé. Fui, me lavé y recobré la vista. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era el sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron otra vez cómo había recobrado la vista. Me aplicó barro a los ojos, me lavé y ahora veo. Ese hombre no viene de parte de Dios, porque no observa el sábado. ¿Cómo puede un pecador hacer tales milagros? Y estaban divididos. Preguntaron de nuevo al ciego: ¿Y tú qué dices del que te abrió los ojos? Que es profeta. Los judíos no terminaban de creer que había sido ciego y había recobrado la vista. Así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron: ¿Es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, que es mayor de edad y puede dar razón de sí. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, porque los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron los padres que tenía edad y que le preguntaran a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios. A nosotros nos consta que aquel es un pecador. Si es pecador no lo sé. De una cosa estoy seguro, que yo era ciego y ahora veo. ¿Cómo te abrió los ojos? Ya lo he dicho y no me creen. ¿Para qué quieren ustedes oírlo de nuevo? ¿No será que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Lo extraño
que ustedes no saben de dónde viene y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que escucha al que es piadoso y cumple su voluntad. Jamás se oyó contar que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Oyó Jesús que lo habían expulsado y cuando lo encontró le dijo: ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Lo has visto. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor. Y se postró ante él. Ahora que hemos escuchado el texto y que lo hemos un poco saboreado, que lo hemos vuelto a escuchar, que hemos visto algunos de los personajes o que nos hemos detenido en alguna palabra que nos llama la atención, veamos un poco hacia dónde nos lleva este texto. En primer lugar, el texto nos presenta a Jesús que Él es la luz del mundo. Es una expresión muy hermosa porque se confronta con la oscuridad, con las tinieblas. Cada uno de sus actos es iluminación para quien las vive. Y vemos cómo Él siempre trabaja a la luz del día. ¿Cuántas veces nosotros mismos, en la vida de todos los días, no experimentamos el temor ante la oscuridad? No sentimos seguridad cuando la luz se va o cuando no tenemos suficiente visibilidad para conducirnos. Y entonces nos da miedo caminar a algún lado, sobre todo si ese lugar no lo conocemos, o nos da temor porque no nos inspira confianza un espacio que es totalmente oscuro. Cuando no hay luz, nos movemos con cautela, confiando tal vez en nuestra memoria, en el lugar, pero nunca falta un obstáculo con el que probablemente nos podemos tropezar. Nuestra vida en el mundo puede ser así, oscura, temerosa o marcada por la angustia. En ocasiones, como se presenta en el relato, la culpa no es nuestra, sino que hemos entrado ya en una sociedad corrupta, dañada y enferma. Es una ceguera de nacimiento. Así comienza el relato, con la historia de un hombre que jamás ha tenido la posibilidad de ver. Es algo que viene también ya en nosotros, un chip que se nos ha colocado y que a veces, en lugar de que nosotros podamos actuar el bien sabiéndolo, este chip nos hace actuar el mal. Lo podemos palpar en nuestra ciudad, lo podemos palpar en cada rostro, este mal que está presente en el mundo. Pero la ceguera puede ser sanada, como se muestra en este relato. Se buscan respuestas al misterio del mal, al misterio del pecado. Hay una ceguera fundamental que impide a las personas y a la sociedad leer los signos de Dios en la historia, comprender el misterio de la existencia. Hay una ignorancia colectiva y popular a la que representa el ciego, sus padres, los vecinos y los que le daban limosna. Estos representan esta ceguera general que está en todas partes. Muchas personas, por más que queremos que actúen el bien, no lo actúan, no lo hacen. Por más que le decimos, mira, tal vez esto lo tienes que dejar de hacer, y sin embargo siguen otro camino. Esta es una ignorancia sutil, cultivada, asumida como una teoría y como un rechazo de la verdad, incluso cuando aparece con la evidencia de un milagro. Nuestra fe tiene mucho de este pasaje. Si nos damos cuenta, el ciego, para poder tener nuevamente la vista, es mandado a la piscina de Siloé, que significa enviado. ¿Quién es el enviado ahí? Jesús. Jesús es el enviado del Padre. Parece que Él mismo le está diciendo, ven a mí, acércate a mí. Aunque lo hace mediante esta figura de la piscina. Lo que podemos traducir que solo es Cristo quien nos puede hacer ver, quien puede hacer ver la presencia del Padre en nuestra propia vida, observar lo bueno de nuestra vida para poder disfrutarla, para poder vivirla con intensidad, pero sobre todo para ser felices. Pero el ciego, a pesar de eso, va caminando poco a poco, como nuestra vida. Es un proceso. Vemos cómo primero comienza diciendo que Jesús era simplemente alguien que lo cura. Después dice que es un profeta. Y al final Jesús
lo lleva a esta confesión de fe cuando lo reconoce como el Hijo de Dios. E incluso tiene un gesto muy preciso de esta adoración. Se postra ante Él. El ciego no es tan fácil que lo comprenda, no es tan fácil que lo vea, igual que nosotros en nuestra vida de todos los días. Tenemos que ir llevando este proceso para iluminar nuestra propia historia, nuestras propias cegueras, nuestras propias oscuridades. Finalmente, frente a frente con Jesús, le pregunta, ¿quién es el Salvador? Cuando Jesús le dice que es Él, se postra, un gesto de adoración reconociendo su fe y confianza total con Jesucristo. El encuentro con Cristo no solo libera de toda ceguera ante el misterio del mal físico, psíquico o de otros males que están presentes en nuestra vida o en nuestra sociedad, ofreciendo una clave de aceptación del misterio, sino que arranca a la persona de esa ceguera moral y espiritual en la que se instala quien rechaza a sabiendas la luz. Solo el encuentro personal libera de los efectos colectivos del mal y del pecado. Solo a partir de una adhesión a la luz de Cristo, el cristiano se hace hijo de la luz, neutraliza con su vida el pecado del mundo y puede irradiar en medio de las tinieblas de este mundo la luz verdadera. Ahora que ya hemos un poco reflexionado esto, que hemos sido iluminados por esta palabra y también ayudados un poco con esta interpretación, vamos a interiorizar esta lectura y vamos a hacernos algunas preguntas que nos pueden llevar entonces a transportar esto que hemos escuchado a nuestra vida de todos los días. Y son unas preguntas sencillas. La primera pregunta sería, ¿cuáles son tus cegueras? Lo que no te deja ser feliz, lo que no te deja ver lo bello de la vida. ¿Cuáles son tus cegueras? La segunda pregunta es, ¿qué miedos hacen que no puedas ver eso? Como los padres del ciego que tuvieron miedo, tenían miedo a las represalias que los judíos podían tener en contra de ellos. La tercera pregunta, ¿has visto milagros en tu vida, pero los rechazas por incredulidad? Porque te sientes tal vez indigno, o porque piensas que tú no mereces un milagro, o tal vez porque crees que simplemente fue producto de la casualidad, del azar. La última reflexión, la última parte de esta interiorización es, te das cuenta cómo la fe es un proceso, acostumbrarse a la luz después de vivir en las tinieblas. Recordamos un poquito esa el famoso mito de las cavernas, ¿verdad? Como aquellos hombres que vivían siempre viendo sombras, cuando salen a la luz les cuesta trabajo adaptarse a esa realidad. Igual que nosotros, después de estar en algún cuarto que está muy oscuro o donde no hay suficiente iluminación y salimos a una claridad, nos lastima los ojos. Tal vez nosotros también así nos pase. Cuando estamos en estas tinieblas, en esta sociedad que nos presenta tantas cosas que nos van nublando nuestra visión, y cuando queremos o Jesús nos hace ver y descubrir esta nueva visión, entonces nos damos cuenta que no es tan fácil aceptarlo a la primera vez. Terminamos con una oración. Jesús, ¿cuántas veces he tenido miedo a la oscuridad de mi pecado? Y no he podido ver en la infinidad de veces lo bueno que has puesto en mi vida, las cosas bellas, y solo me he quedado con lo triste, lo doloroso, lo que me marcó para mal. Hoy quiero reconocerte como luz, como fuego que brilla en mi interior. Te pido que me ayudes a releer mi historia para descubrir tu presencia en tantos momentos buenos, bellos y alegres. Que el mundo y el mal que habitan en él, que las noticias tristes de mi país, de mi colonia, de mi ciudad o de mi familia no me abrumen, sino que me enseñen que teniéndote a ti, a mi lado, las cosas son diferentes.